Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos, todes. Esto es un programa Realpolitik. No es cierto. Este es un programa dedicado a los libros. Una semana a un libro y hoy tenemos, como todos nuestros invitados, nuestras invitadas, una invitada de lujo. María Garibay, a quien tengo el reto de platicarle un libro llamado Libre, de Lea Ypi, El desafío de crecer en el fin de la historia. Traducción de Cecilia Seriani, editado por Anagrama. María, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. Yo hoy te voy a platicar sobre este libro, porque además es un mundo que tú no conociste, en el que yo nací, me tocó una parte, de hecho me sentí identificado con la protagonista. ¿Sí? Porque es una época en la que existían dos bloques a nivel mundial. El bloque socialista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque occidental encabezado por Estados Unidos y algunos países que no terminaban de adaptarse. Pero eso era un mundo bipolar. Sí. Y la historia de esta mujer que nace en Albania. ¿Tú has escuchado hablar de Albania, María? No mucho, la verdad. ¿Qué te viene a la cabeza cuando dice Albania? Pues siento que es como algún país europeo que ¿Sí? que estuvo dentro de ese conflicto, tal vez. Sí, Albania fue parte del bloque soviético o del bloque de países europeos que estaban dominados, esa es la palabra, por la Unión Soviética, en donde existían un conjunto de elementos que los distinguían del resto de los países europeos y que eran, entre otros, pues una economía planificada, controlada, pero no solamente, digamos, pensemos en este mundo como algo abstracto, sino algo que en lo cotidiano, ella, por ejemplo, conoce a Joseph Stalin. Joseph Stalin fue, digamos, un líder de la Unión Soviética que encabezó ese país durante la Segunda Guerra Mundial y que después se pobló de estatuas en una gran parte de Europa. Y, digamos, esas figuras que uno puede ir encontrando en el camino de la vida y que pueden ser tan lejanas hacia nosotros. Pero que ella, fíjate cómo lo imagina. Dice, hay gente incapaz de mirarte a los ojos. Está claro que tienen algo que ocultar. Stalin te miraba de frente y si le apetecía o si te portabas bien, te sonreía con los ojos. Siempre llevaba un abrigo sencillo y unos discretos zapatos marrones. Y le gustaba meter la mano derecha por debajo de la solapa de su abrigo, como si se sujetase el corazón. La mano izquierda solía llevarla en el bolsillo. ¿Qué pensarías de un personaje así, María? Siento que puede ser una persona que sí tiene como esa parte de ser una persona recta, pero también como muy empática, ¿no? Como muy benevolenta, puede ser, como ese disfraz o esa capa de ser así como muy, no sé, muy ajeno a veces, pero como que con destellos, no sé. Bueno, pues realmente fue una figura muy polémica. Se le ha acusado incluso de haber mandado a la muerte a millones de seres humanos por decisiones que tomó. Pero justo era esa imagen imagen con la que creció Lea en su infancia allí en Albania, porque era lo que le platicaban en la escuela. Claro. Stanley era bueno, Stanley era sabio, él sabía tomar las decisiones. Y es justo más o menos como lo que está pasando ahorita con Corea del Norte, ¿no? Esa imagen del dictador o del presidente, que pues obviamente nosotros afuera vemos que es súper malo, entre comillas, creo, no sé. Pero las personas que están adentro pues creen fielmente en lo que está haciendo, ¿no? Claro, y no es tan alejado de lo que vivió Lea. Por ejemplo, dice aquí, el honor de pertenecer a una sociedad justa solo podía equipararse a la gratitud que se sentía por estar a resguardo de los horrores que asolaban otras partes del mundo, donde los niños se morían de hambre, se congelaban de frío o eran forzados a trabajar. Es decir, esta imagen o esta idea construida de aquí adentro no pasa lo que en otros países, ¿no? Por eso tenemos que admirar al gran líder, ¿no? Sí, claro, sí. Y justo pues es haciendo esa comparación, pues Corea también fue de ese bloque, ¿no?
Sí, fue porque, bueno, finalmente el bloque se derrumbó y Corea del Norte se mantuvo, ¿no? Sí, sigue entre comillas hasta ahorita, ¿no? Pero podría decirse que es como el mismo contexto que tiene, por ejemplo, en el libro, ¿no? En el país de Albania. Sí, Albania, y fue un país y ese es, digamos, lo interesante del libro, nos va narrando primero la perspectiva de una niña que se forma con esos valores, con esas ideas, claro, y que al parecer es compartida por la familia. Pero ahí es donde empieza lo interesante, porque la familia no necesariamente comparte los ideales, los objetivos de ese sistema. A lo largo del libro vamos a ir encontrando estos elementos que los van haciendo diferentes, que los van marcando la diferencia, tanto de las personas con las que conviven, como de, digamos, su vida cotidiana, de dónde trabajan, cómo se divierten, y algunos episodios bastante curiosos, que para nosotros podría hoy parecer algo bastante, no sé, trivial, como tener una lata de Coca-Cola como un elemento de decoración. Porque la Coca-Cola no llegaba a Albania, entonces ya quien tenía una lata de Coca-Cola había que conservarla como parte de los elementos a considerar dentro de la familia. ¿Cómo ves tú eso? Pues creo que bueno, no sé qué edad tenga la personaje principal. Debe ser contemporánea mía, debe andar por los 48, 49 años. Creo que para ese entonces sí era algo muy especial, más que nada porque justo el comercio de países enemigos en ese entonces, pues era de que no, nada de su cultura, nada de sus productos, todo es local o de países pues aliados, ¿no? Entonces, pues sí, imagínate cómo metieron esa botella de Coca-Cola. Bueno, porque les permitían que llegaran turistas. Digamos, la ciudad donde se desarrolla la historia es una ciudad de puerto al mar Adriático, que es un puerto del mar Adriático. Entonces llegaban turistas de otros países, principalmente de Europa o también de Estados Unidos, que querían ir a conocer. Okay. Y algo interesante ahí lo resalta como a los turistas sí se les permitía adquirir ciertos productos y justo van a la tienda para turistas y ahí ven cómo hay refrigeradores repletos de latas de Coca-Cola, pero ellos no los pueden adquirir. No, es vender humo, por así decirlo, ¿no? Interesante, ¿por qué vender humo? Pues considero que obvio como turistas tienen que ver, o sea, no tienen que ver esa parte de, sí, este es el mejor país, no es lo que nos cuentan a nosotros. Justo, o sea, retomo otra vez a Corea del Norte porque creo que es el ejemplo más actual que yo tengo y de lo que más me interesa. Justo esa parte, ¿no? De que para el turista siempre va a ser lo mejor, el país que todo está bien, pero para la persona que vive en ese país no lo va a hacer. Sí, y ella junto con su familia atraviesan por ese dilema. Es decir, el papá simpatiza con otras revoluciones, no simpatiza con Occidente, la mamá por el contrario sí simpatiza con Occidente, claro. Y la abuela pues es una especie de personaje atrapado porque siempre le habla en francés y a lo largo de la historia iremos conociendo por qué ella le habla en francés también, nos va dando la clave y algunos elementos. ¿Cómo hablar de un sistema o de una época, pero cómo aterrizarlo en algo cotidiano, ¿no? Porque claro, podemos hacer referencia a un periodo de la historia, como ahorita estábamos describiendo Stalin y tú dices, no, yo creo que era buena persona, o sea, un muchacho buena onda, pero no, resulta que era un hombre pues que finalmente tuvo que tomar decisiones y esas decisiones afectaron a muchas tuvieron personas. A millones de personas. Claro, desde la guerra contra Alemania, desde la industrialización y toda una serie de factores que se pueden analizar desde el ejercicio del poder, pero que no se pueden ni entender y desde luego justificar el sacrificio de millones de seres humanos en aras de un proyecto, de un objetivo o incluso de un ideal, sí, ¿no? El fin a veces no justifica los medios. Exactamente. Sí, y justo sí se me hace muy interesante esa parte de cómo cada quien construye su criterio propio, ¿no? Y cómo eso puede llegar a afectar a las relaciones, bueno, en este caso de su familia, ¿no?
No sé si eso pase. Sí, tienes razón, tienes razón. Incluso en esto cotidiano, ¿no? De los historiadores a veces construimos un análisis macro donde pues no vemos el día a día. Uh-huh. Y en este texto aparecen frases que me encantaron, me parecen increíbles. Okay. Y le dice la abuela: llevábamos décadas de sufrimiento. Cuando tú naciste surgió la esperanza. La esperanza es algo por lo que hay que luchar, pero se llega a un punto en que se convierte en ilusión. Eso puede ser muy peligroso. ¿Será peligrosa la ilusión, María? Ay, pues yo creo que a veces, como dices, la ilusión puede llegar a ser una justificación para seguir adelante con tu objetivo, ¿no? O para justo esa parte de darte esperanzas a seguir. Pero si no es nada tangible o algo que ya puedas ver muy pronto, no siempre es bueno vivir siempre con esas falsas ideas, ¿no? ¿Será? Sí, ¿no? Siento que, como te decía, a veces justo el creer en un ideal puede ayudarte, ¿no? A esa parte de tal vez ser un tipo de persona que pueda aportar. Pero también los riesgos, ¿no? De seguir como esa línea sin un criterio propio. Ahora, pero cuando eso se convierte en un conflicto o parte de las relaciones interfamiliares, ha de ser complicado. Claro, ¿no? Sí. Y me gustaría leerte este párrafo que dice: mi padre y Nini, la abuela, detestaban el dinero. Mi madre lo adoraba. Los primeros respetaban los antiguos códigos de honor. Ella se vangloriaba de ignorarlos. Mi padre mostraba un profundo interés por la política, incluida la política de lugares remotos. A mi madre solo le importaba la política si le afectaba a ella directamente. Era una gran ironía que se hubieran casado, porque en otra época y en otro lugar es muy probable que hubieran sido enemigos acérrimos. Es muy probable que la historia los convirtió en aliados. Ninguno de los dos parecía disfrutar del conflicto diario que generaba dicha interacción, pero ambos habían desarrollado estrategias para sobrellevarlo. Eran muy francos al expresar que no aprobaban los criterios morales del otro, pero no tuvieron más remedio que casarse, decían. Todo fue cuestión de biografía. Y dice: el desprecio de mi padre por el dinero iba más allá de su hostilidad hacia los hábitos frugales de mi madre. Le hizo desarrollar una actitud hostil hacia el sistema capitalista, cuyo propósito, según él, era seguir comprando y vendiendo cosas con el solo beneficio de continuar perpetuándose. Le dice su padre a Lea: hay que hacer lo que se pueda, brigadista, como él lo mencionaba, concluía mi padre. Pero al final, para cambiar las cosas, hace falta una revolución, porque nadie va a renunciar a sus privilegios sin que lo obliguen. Órale. Pero imagínate convivir con una mamá que dice: no, tenemos que ganar dinero, hay que ver cómo salimos adelante, y un padre que tiene un ideal de transformar la realidad. Ay, qué complicado, ¿no? ¿Tú qué piensas? A mí me parece que ella vive en ese dilema que lo va a mantener prácticamente hasta esta etapa de su vida en la que escribe el libro. La mamá y el papá van a ser dos figuras, una especie de, no sé si sea correcto decirlo blanco y negro, pero me parece que es parte también de la biografía, no solo de ella, de su familia, o las biografías de sus familiares, sino también la de un país, que por un lado está en un sistema que se inspira en ideales, que aspiró a construir una sociedad igualitaria, y por otro lado la realidad también los terminó por desgarrar y modificarlo en todos los sentidos, ¿no? Transformó no solamente el panorama en términos pues, macros, sino también en las relaciones de las personas. Claro. Y eso creo que me parece que esta idea de que nadie va a renunciar a sus privilegios desgarra prácticamente la historia de la humanidad, ¿no? Sí, pues es que ahora sí que es ver por tu propio beneficio, ¿no? A veces. Y eso está mal, relativamente. Ahora, el tema es que Albania atraviesa ese tránsito del derrumbe de la Unión Soviética, el derrumbe del muro de Berlín, la transformación de la transición de una economía centralizada, controlada por el Estado, a una economía controlada por el mercado. Pero además en la biografía de Lea y de su familia, uno observa
esa gran decepción por lo que pensaban que era el anuncio de de una nueva realidad, que una vez que se fueran los comunistas, que una vez que dejara de tener contacto con la Unión Soviética, el país iba a ser diferente. ¿Y sabes qué? No fue diferente. Por el contrario, hay un párrafo donde nos va describiendo no solamente cómo entran en crisis, sino derivado de una serie de situaciones, sobre todo de la, digamos, la facilidad con que permiten a financieras prestarle a la gente y en realidad hacen fraudes piramidales. Eso va a ser un elemento detonante para que estalle un conflicto civil que va a destruir a Albania. Entonces, la pregunta, ¿serán siempre estas promesas de un futuro mejor? ¿Será siempre las promesas de pensar que lo de mañana será mejor que lo que hoy vivimos? Y no, quizás siempre habrá la posibilidad de que las cosas empeoren. Si hoy están mal, mañana pueden ser peores. ¿Tú qué piensas? Ay, yo creo que es complicado y más que nada, bueno, yo lo sitúo a una parte personal, ¿no? Yo creo que en un país es demasiado complejo hablar porque intervienen muchos factores externos, ¿no? Incluso hasta del mismo país o cuestiones culturales, ¿no? También, creo. Pero, ajá, sí, pero dime. sí, no, lo que cuando uno lee esto, cuando leí este libro, pues habría cosas que no nos harían tan diferentes de los albaneses, ¿no? ¿Cómo que? La violencia, por ejemplo, el derrumbe de las estructuras estatales, la imposición del neoliberalismo. Hay un párrafo donde al papá de ella lo nombran director del puerto. Uh-huh. Y le dicen que pues para que el puerto sea eficiente tiene que despedir a un número importante de personas, y esas personas que saben que las van a despedir se quedan afuera de su casa y le dicen: usted no es mala persona, usted es bueno, usted no nos va a despedir, díganos qué quiere que hacer, que trabajamos más, quieren que deje de tomar, dejo de tomar, pero no nos despida, porque soy el único sostén de mi familia. Y van las esposas y resultan ser gitanos. Ajá. Es decir, veamos un grupo étnico perseguido, humillado, y están ahí rogándole que no los despida. Ay, qué fuerte. Sí, no. Es que... Ay, no, creo que la parte de tomar decisiones difíciles a veces por un bien mayoritario, por así decirlo, en este caso, a costa de sacrificar también otras familias. Pero que aquí no era en el bien de un bien colectivo, aquí era el bien de la economía, ¿no? Bueno, pero a ojos de los trabajadores era un bien colectivo. Sí, claro, pero es esas tragedias, ¿no? Nuevamente, como la historia, es decir, la historia no con mayúsculas, sino la historia en lo cotidiano, en las decisiones que tiene que tomar alguien que está al frente, pero que además lo ve su familia y se pregunta cómo resolver ese conflicto que está ahí, que no lo va a poder atender porque simplemente son circunstancias y fuerzas que escapan a sus posibilidades. Y además dilemas morales. Fíjate, dice: a diferencia de mi padre, que creía que todas las personas eran buenas por naturaleza, ella, su madre, pensaba que eran naturalmente malas. No tenía sentido intentar convertirlas en buenas. Simplemente había que encauzar esa maldad para minimizar el daño. ¿Tú qué crees? ¿Somos buenos o somos malos los seres humanos? Creo que me voy justo por esa vertiente. No me acuerdo bien del filósofo. Ajá. Creo que nosotros somos buenos por naturaleza, pero la sociedad nos corrompe. La sociedad nos corrompe, o sea, nacemos buenos, pero es el contexto. Es el contexto el que nos está volviendo y malos. El sentido de supervivencia que a veces debemos de adaptar, ¿no? ¿Crees? ¿O tú qué crees? No, yo creo que digamos, ese dilema no lo vamos a resolver desde luego en este programa, no. pero lo plantea en el sentido de cómo un país termina desgarrado por ello, ¿no? Eran malos los comunistas, sí, muy malos, nos espiaban, porque además descubre cómo amigos de su familia los espiaban, cómo familiares de ellos los espiaban, cómo los denuncian,
beneficio propio o beneficio colectivo, es decir, la idea de que estaban peleando en contra del imperialismo y que había que salvaguardarlos a la República Popular Albanesa, pero pues descubren que eso terminó por hundir a muchas personas, porque ella como niña pues va viviendo en una especie pues de mundo en donde sí había problemas, pero le decían, no, pues fulano se tituló, fulano se fue a estudiar, fulano está haciendo aquí. Incluso hay un momento en que unos vecinos que tienen incluso hasta llave de la casa, le están conviviendo, se tienen unas discusiones, en fin, lo cotidiano entre amigos. Pero hay una parte donde ella, Lea, siendo una niña, le dice es que no quieren poner un cuadro de el primer ministro recién fallecido, ¿no? Y entonces les dice el vecino, mira, cuando tengas ese tipo de dudas, ven primero conmigo, me platicas qué estás observando de tus papás y ya después se los cuentas a ellos. O sea, imagínate ese grado en donde es un sistema que termina siendo tan intrusivo hasta en la propia vida, pues, íntima de la convivencia de los hijos, ¿no? Sí, ¿no? Creo que es lo peligroso a veces de seguir un ideal, o a veces creo que también se traslada también a algunas religiones, cuando ya estás muy, muy, muy metida en esa parte de que ya lastimas indirectamente, creo que bajo una justificación que se te metió a lo largo de ese lavado de cerebro, pero como al final justo no te das cuenta de que estás lastimando a alguien más. No, y ella no entendía por qué los papás por qué los papás tenían ciertas actitudes, pero después cuando crece es por qué me mintieron, por qué no me dijeron la verdad desde el principio. Y lo que va descubriendo, bueno, pues que ella viene de una familia que había sido una familia pues económica, con una situación económica bastante buena previo a la llegada de los comunistas, que esa condición de provenir de una familia con recursos económicos los condenaba prácticamente a no poder destacar, porque siempre había ese cuestionamiento hacia ellos, pero que también va a descubrir que en el sistema que vino después del derrumbe del socialismo, del llamado socialismo real, no va a ser mejor. Y aquí lo dice, mira, en 1990 no teníamos nada más que esperanza. En 1997 también la perdimos. El futuro era muy negro. Y sin embargo, yo tenía que actuar como si aún existiera un futuro y tenía que tomar decisiones que implicasen en él. Podemos pensar, podemos imaginarnos una vida sin futuro, una vida sin esperanza, María. Pues creo que no, porque, bueno, en cierto modo siento que también hay que disfrutar el presente, disfrutar lo que estamos viviendo en este momento, pero también sé que un futuro mejor a veces, dependiendo del optimismo de cada persona. Justo era lo que te comentaba, ¿no? Esa parte de que impulsaba a las personas a ser mejor o a trabajar más o a esforzarse más para llegar a ese futuro tal vez que anhelan, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que parte del planteamientos del pensamiento socialista y comunista es que nos plantea una idea de futuro, y me refiero a estos dos planteamientos porque son los que se tocan en el libro. De hecho, ella, después de todo este trance de ver cómo se derrumba Albania, cómo entra en una guerra civil, cómo sus padres se involucran en la política, su madre termina exiliada en Italia, el padre pues en una situación muy complicada porque después de haber sido diputado pues queda digamos pues marcado por esa participación. Le toca ver la tragedia de Albania, cómo tienen que huir miles de personas hacia Italia, cómo Europa Occidental los alienta a que cambien de sistema, y una vez que cambian de sistema y no encuentran condiciones y quieren huir, los países como Francia o como Italia le cierran las puertas a los albaneses. La tragedia humanitaria que representó que miles de personas se subieran en barcos y que terminaran encallándose con innumerables muertes, y una tragedia no solo en lo individual o lo colectivo, sino de todo el país y diría de la humanidad.
Pero después de todo eso, ella decide ser filósofa. Estudiar filosofía, ¿no? Y le dice, filosofía, le dice el papá. Filosofía, marxismo, insistió. Eso fue lo que estudió la mula, una persona que conocieron. Lo mismo, hasta Marx sabía que no servía para nada. ¿Sabes lo que dijo Marx? Dijo que los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Lo dijo en las tesis sobre Feuerbach. ¿Quieres ser como la mula? No hay muchas verdades en la obra de Marx, pero esa puede ser una de ellas. ¿Será cierto que los filósofos no servirán? No servirán para interpretarlo, sino para transformarlo. Yo creo que el papel de el filósofo ahorita está muy sobreestimado. Más bien, siento que no se le da la importancia que tiene en realidad. Creo que muchas de las cuestiones filosóficas que se estudiaron a lo largo de los años es lo que se está justo pues viviendo y experimentando ahorita, ¿no? Muchas cosas que decían anteriormente, ahorita ya es como de que están en su momento, ¿no? Y también hay nuevas corrientes y nuevas cuestiones filosóficas que están saliendo ahorita, ¿no? Conforme al contexto. Siento que el filósofo más que transformar, ayuda a entender en dónde estamos parados, dónde estamos y qué estamos haciendo, y entender un poco más de este mundo loco donde vivimos, y tal vez darnos una nueva perspectiva, ¿no? Y yo creo que escuchándote, digo, no has leído el libro, la idea es que lo invitarte a leer, a quienes nos están escuchando lo lean, pero me parece que entonces la apuesta de la autora no es tan, no está tirada ahí a ver quién la capta. No, yo creo que hay oídos receptivos, particularmente una mujer como tú, de tu edad, que no conoció ese mundo, pero que, sin embargo, termina siendo atraída por lo que plantea la autora. Dice, para mi familia el socialismo era sinónimo de negación, la negación de lo que querían ser, de su derecho a cometer errores y aprender de ellos, de explorar el mundo a su manera. Para mí, el liberalismo era sinónimo de promesas incumplidas, de destrucción de la solidaridad, del derecho a heredar privilegios, de hacer la vista gorda ante la injusticia. En cierto modo he vuelto al punto de partida. Una vez que has visto cómo cambia un sistema, no resulta muy difícil creer que pueda volver a hacerlo. Algunos consideran un deber moral combatir el cinismo y la apatía política. Para mí más bien es una deuda que siento que tengo con las personas del pasado, que lo sacrificaron todo, porque esas personas eran apáticas. Esas personas no eran cínicas, esas personas no creían que las cosas acabarían arreglándose solas con el paso del tiempo. Si yo no hago nada, sus esfuerzos habrán sido en vano, sus vidas no habrían tenido sentido. Wow. Creo que lo importante aquí es que, a pesar de toda esa parte de privilegio en lo que me comentas que vivió, ese despertar del criterio, ¿no? De criterio, de reflexión, de preguntarte si todo lo que te impusieron o con lo que creciste está bien o está mal, reflejado, pues bueno, yo lo veo como la protagonista, reflejado pues en el contexto político que estás viviendo, ¿no? Y al final tomar la decisión de hacer algo por las demás personas, a pesar de que tú viviste en una burbuja, ¿no? Sí, yo creo que llega un momento en el que vive una burbuja, en otro esa burbuja es reventada tal cual, con balas de Kalashnikov, y luego tiene ella que encontrarse su propia ruta que la lleva también al origen, es decir, ella se convierte en profesora de marxismo en la London School of Economics and Political Science en Londres, pero que justo, y para irme enfilando al cierre de nuestro podcast, al final no es la diatriba en contra de un sistema en el que ella se crió, en el que ella fue perseguida sin saber que era perseguida, que sus padres eran acosados, sin ella saber que sus padres eran acosados, y ver cómo la expectativa sobre un mundo mejor se derrumba, y cuando, insisto, piensas que las cosas no pueden ser peor, resulta que sí. Ella me cerraría con estas dos frases. Cuando nos resulta fácil ver con claridad el futuro, hay que pensar que podemos aprender del pasado. Mi mundo está lejos de la libertad, como aquel del que mis padres intentaron escapar. Ambos distan mucho de ese ideal, pero sus fracasos adoptaron formas muy diferentes, y si no hacemos un esfuerzo por entenderlos, continuaremos divididos para siempre. He escrito mi historia para explicar
para reconciliar y para continuar la lucha. Wow. Lea GP o EP, Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Traducción de Cecilia Serani, anagrama. María Garibay, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ser receptiva a esto que nos plantea la autora. Gracias por la invitación. Yo creo que pues lo voy a leer más adelante. Sí me gustó y creo que sí me puede interesar un poco más de conocer el contexto en el que se dio, porque yo honestamente no sé mucho. Bueno, pues una buena invitación. Cerramos con nuestra ya acostumbrada frase: por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Hasta pronto.